Hola, soy Roxana Valdivieso. No saben lo feliz que estoy de haber sido invitada a participar con mi primer libro en el Hey Festival de Arequipa 2021. Hoy día estoy aquí para compartir con ustedes el libro, sus ilustraciones y el cuento de una vizcachita, que es un animalito que ustedes van a descubrir, que es muy adorable, y a su amiguito el suri. El suri es un pajarito que está en peligro de extinción. Así que presten atención porque acá hay un mensaje bien bonito para todos ustedes. Arriba, muy arriba, en un lugar de los Andes llamado La Puna, sobre la meseta más alta del mundo y en la cumbre de una montaña de rocas tan antiguas como el tiempo, vive muy feliz la familia Vizcacha. Entre esas rocas había encontrado el lugar ideal para hacer su madriguera, con vista a los picos nevados, sobre los bosques de queñuales, los valles y las quebradas. Sammy se había quedado dormido mientras su mamá le preparaba el desayuno. Sammy, ven a tomar tu desayuno. Bueno, bostezando y estirando las patitas delanteras, de un brinco se abrazó a su mamá. Así, mientras papá Vizcachón les leía el periódico en voz alta, Sammy lactaba, arrullado por la voz de su papá y el suave latido del corazón de su mamá. ¡Caramba! Los suris están en peligro de extinción, leyó preocupado papá Vizcachón. Quedan solo 350 en toda la puna. Y pronto no quedará ninguno, pensó. Pero si eran tantos, no puede ser, exclamó mamá Vizcacha, horrorizada. Sammy había visto a los suris correr por el altiplano. Eran unas aves grandes, de plumas muy largas que no volaban, pero corrían a gran velocidad. ¿Qué significa extinción, papá?, preguntó Sammy confundido. Extinción, Sammy. Eso quiere decir que si no se les protege, podrían desaparecer. Es decir, que ya nunca, pero ya nunca más los veríamos, pero si son tan lindos. Quedan muy pocos de su especie, Sammy, y solo viven aquí, en los Andes. Es muy triste, pero los hombres los cazan para vender sus hermosas plumas y también se llevan sus huevos. ¿Podemos ayudarlos, papá? Eres el jefe de las vizcachas, el más fuerte y el más valiente. Yo te ayudaré. Defenderé a las especies en peligro y me enfrentaré a los depredadores, exclamó enérgicamente Sammy, blandiendo los puños como un pequeño boxeador. Sammy se quedó pensando en los suris y en cómo podría ayudarlos. A Sammy le gustaba mucho contar cuentos. Se inventaba historias para impresionar a su mamá. Siempre quería estar al lado de ella y que ella se sintiese muy orgullosa de él. Por ejemplo, la mamá Vizcacha tejía y entonces se metió un día Sammy a su pequeña despensa donde guardaba las madejas de lana mamá Vizcacha. Allí ella encontró a Sammy muy ocupado en un rincón, haciendo una bola con los hilos sobrantes que había regado por el suelo. «Mira mi linda pelota de colores, mamá. ¿Quieres ver cómo juego? Puedo patearla hasta la luna». «¿La luna no está muy lejos, Sammy?», le preguntó su mamá, disimulando una sonrisa. «Bueno, entonces hasta las estrellas», siguió exagerando Sammy. «Pero las estrellas están mucho más lejos que la luna». «Entonces», pensó Sammy, «hasta por encima de las orejotas de mi papá». Y se escuchó la carcajada de papá Vizcachón desde el fondo de la casa. Era muy exagerado Sammy. Y una mañana, Sammy, que se moría de ganas de jugar, le pidió permiso a sus papás para salir. Ellos se iban a ir al mercado a vender las mantas que tejía mamá Vizcacha. Mamá Vizcacha le dijo: «Puedes salir, pero primero deberás ordenar todos tus juguetes».
Ay, está bien, suspiró Sammy resignado, mientras miraba desalentado el tremendo desorden que había a su alrededor. Y no te vayas a ir muy lejos, Sammy, se oyó desde afuera la voz de su papá. Prometido, se despidió Sammy, pensando que en realidad solo se iría un poquitito más allá de su casa. ¿Se iría solamente más allá? Vamos a ver. Se fue muy lejos. Trepó andenes que subían hasta el cielo como escaleras y brincó sobre campos de flores de quinoa de todos los colores. Abajo quedaron los bosques de queñuales, los sauces y los arroyos, los pajonales de ichu y la tierra arenosa y seca donde de pronto le dio hambre. Y entonces estaba mordisqueando la hierba muy concentrado cuando le pareció ver escondido entre las ramas algo como un huevo. Nunca antes había visto un huevo tan grande. Muy intrigado, dio vueltas a su alrededor, lo olisqueó, todo parecía normal, olía a huevo. Debe ser el huevo de un ave grande, quizá de un suri, pensó asombrado, y entonces empezó a latirle muy fuerte el corazón. ¿Qué pasaría con el huevo? De pronto sintió que el miedo le paralizaba las patas. Había escuchado un ruido, había visto algo, tenía que huir de inmediato, pero ¿cómo podía irse sin salvar al huevo? Era un hombre, un depredador. Debía pensar rápidamente en algo. Irguiéndose todo lo que pudo sobre la roca, chilló y chilló con todas sus fuerzas, y el chillido le salió tan feroz y amenazante como el de un valiente vizcachón. Un auténtico grito de guerra. ¡Whis! 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 Bueno, al menos a él eso le parecía un grito de guerra. Y saltó al ataque, y extendiendo al máximo sus pequeñas garras, mostrando con fiereza sus 2 diminutos dientecitos, para su gran sorpresa, el hombre soltó el huevo y salió corriendo. Había logrado desafiar al depredador más peligroso de toda la puna. ¿Qué les parece? Y así vamos avanzando con el cuento, porque ya lo leerán ustedes, pero resulta que cuando estaba muy contento de su logro, de pronto le cae una sombra negra. Y dice, ¿qué cosa pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto negro que me ha caído encima? Se voltea y ve que es un zorro peligrosísimo. Y entonces, como no sabía ni dónde correr ni dónde esconderse, con una vocecita apenas audible le suplicó: «Señor zorro, no se coma mi huevo, por favor». Entonces se le ocurrió que también se lo podía comer a él. «No tengas miedo, Vizcachita», dijo una vocecita, mientras asomaba la pequeña cabeza de un zorrito entre las patas de su papá. «Me llamo Culpi», se presentó el zorrito, «y él es mi papá. Cuéntanos qué haces aquí solito en este monte». Entonces, Sammy les contó que estaba cuidando al huevo, que se había encontrado con él de casualidad, pero que ahora se lo quería llevar a su casa para que su papá y su mamá lo ayudaran a cuidarlo. Y eso era un poco difícil, no lo podía dejar solito. Y los zorros se ofrecieron amigablemente a cuidarlo. Y Sammy desconfiaba y decía, estos zorros se lo van a comer. Pero lo tranquilizó el zorrito Culpi y le dijo, no, ya no te preocupes, nosotros cuidaremos al huevo por ti. Dice mi papá que cada vez somos menos los animales que quedamos en la puna y que si no nos cuidamos unos a otros, todos podríamos llegar a desaparecer. ¡Ah! Mi papá también protege a las vizcachas de la montaña, se emocionó Sammy. Cuando seamos grandes, seremos tan valientes como nuestros papás, afirmó Culpi. Y así fue como Sammy pudo regresar a su casa.
Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes de que Sammy le gustaba exagerar y contar unos cuentos increíbles? Pues llegó a su casa, corriendo, velocísimo, a decirle a su mamá que había encontrado un huevo de suri que estaba desvalido y que había que ir a salvarlo. Y su mamá, ¿qué pasó? No le creyó y se rió. Y le dijo, ¿sabes qué, Sammy? Te ha caído mucho sol en la cabeza. ¿Por qué no te vas a tu cuarto a descansar, a dormir una siestecita? Seguro que te ha caído demasiado sol en la cabeza, hijito, le dijo. Anda a tu cuarto, que está muy fresquito, a dormir una buena siesta. Te vas a sentir mejor, ya lo verás. Entonces, muy frustrado, se fue corriendo a buscar a su papá. Él sí que le creería. Papá, papá, tienes que escucharme. Y otra vez empezó su precipitado relato, pero su papá tampoco le creyó y le dijo, caramba, un huevo en peligro. Y encima, como si fuera poco, un encuentro cara a cara con el depredador más temible de toda la puna. Muy interesante, en verdad. Ya te he dicho que debería ser escritor, hijo, ¿no? Bueno, ya se pueden imaginar la frustración del pobre Sammy. Lo mandaron a su cuarto y no le creyeron una sola palabra. Pero entonces él decidió que era más importante salvarle la vida a su amigo que estar refunfuñando y molestándose con sus papás. Él tenía la obligación de ir al rescate y se fue. Llegó y Culpi estaba ahí cuidando al huevo. Y entonces le dijo, sorprendido, ¿y por qué no vinieron tus papás? Sammy se sintió avergonzado, pero tomó valor y habló con sinceridad. Creen que es una de mis historias inventadas. Entonces, pero cuando te vean llegar con el huevo te creerán, le dijo Culpi para animarlo, pero solo yo no podré llevarlo. Entonces, le dijo Culpi, ¿por qué no esperas a que nazca? Mi papá dice que en cualquier momento el pajarito va a salir de su cascarón. ¿Era verdad? Entonces podría irse caminando junto con él y ya no tendría el problema de cargar un huevo todo el camino. Y entonces se puso a esperar al lado del huevo cuando en eso, ¡crac! Y otro crac, y crac. Finalmente había llegado la hora del nacimiento. Muy despacito empezó a asomar una cabecita marrón. Luego, al poco rato y haciendo un tremendo esfuerzo, un pajarito logró sacar la patita izquierda del cascarón. Cuando al fin salió todo el cuerpecito, el pajarito abrió unos ojos enormes y exclamó muy fuerte, ¡Papá! Sammy se tapó el hocico de la sorpresa y recién en ese momento se dio cuenta de lo importante que era todo lo que estaba pasando y de la gran responsabilidad que había asumido. Pero ahora yo les voy a contar una cosa que es muy interesante. Ustedes saben que no son las mamás suris las que cuidan a los huevos en los nidos, son los papás. Y ellas se van muy tranquilas y muy contentas a pasear, a conseguir la comida, a trabajar. Y el papá es el que los cuida y los empolla en su nido. Entonces, bueno, Sammy le explicó que él no era su papá. Y le dijo, yo soy solo una bizcachita. Entonces, ¿dónde está mi papá? Preguntó el pajarito confundido. El pobre se puso a llorar desconsoladamente. El pajarito intentaba dejar de llorar y Sammy se le ocurrió distraerlo preguntándole, ¿cómo te llamas? No lo sé, acabo de nacer. ¿Por qué no me pones un nombre? Y ahí fue donde Sammy decidió ponerle de nombre Surito, porque se dio cuenta que era un ave suri. Y se pusieron a jugar muy contentos y pasaron así la tarde y luego les dio hambre y como vio que su amiguito no sabía qué comer y trataba de comerse las piedrecitas del camino, le dijo, no, es hora de regresar a la casa, tú no puedes comer esas piedras, te van a hacer doler la barriga. Y le dijo, antes de empezar el camino de regreso a la casa vas a tener que aprender
a defenderte porque acá en la puna hay muchos animales peligrosos. Se les llama depredadores y entre ellos, por ejemplo, está el cóndor, está el puma, está el gato salvaje, está la culebra y para cada animal tenía que tener una manera de protegerse. Tenía que saber esconderse entre las rendijas, tenía que esconderse detrás de las rocas o colarse entre la hendidura de un árbol. Entonces, así empezaron a practicar. Y a eso le llamaba el arte del camuflaje. Preste atención, alumno. El color de nuestro pelaje nos permite disimularnos entre las rocas o confundirnos en la tierra. Posición. Surito imitaba como podía a Sammy. Y así le enseñó la lección número 1, la número 2, la número 3, que ya ustedes leerán en el cuento y son muy divertidas. Hasta que decidió Sammy que ya estaba listo para regresar con su amigo a la casa. Y así se fueron por el camino muy contentos. Llevaban buen tiempo caminando cuando vieron a lo lejos una casita y al costado una pequeña huerta. Ellos tenían mucha hambre. Corrieron hacia ella y se escondieron detrás de un queñual para observarla. Los bigotes antena de Sammy podían oler a gran distancia y sintió en el aire un delicioso olor a selgas. ¡Yuyus!, se relamió, sintiendo su sabor en la boca. ¿Recuerdas las lecciones de escondite, Surito? Mira, encima de esas rocas hay una cueva. Espérame allí y yo iré a buscar algo de comer para los dos. Y así fue. Y fue muy valiente porque corrió, saltó por encima del muro de la casita y ahí se encontró con un cultivo de acelgas deliciosas y sacó de ahí gusanitos y sacó unos bichitos para llevarle a la cueva a Surito para comer. ¡Sas, sas, sas! ¿Qué era ese sonido? Se quedó inmóvil y miró hacia su izquierda por el rabillo del ojo. Era el chasquido de unas tijeras muy grandes. No le quedó más que subir la mirada y entonces vio al hombre, el mismo hombre al que se había enfrentado unas horas antes, el hombre que había querido robarse el huevo. Corrió y corrió y corrió y buscó a su amigo y le dio la comidita, pero estaba muy cansado Surito, muy cansado. Entonces lo dejó durmiendo y se trepó hasta lo alto de la montaña para ver a dónde estaban, si no estaban perdidos, y desde ahí logró ver su casa. Luego, Sammy regresó a buscar a su amigo y no estaba. ¡Qué sorpresa tan terrible! No lo encontraba por ninguna parte. Empezó a gritar y a gritar su nombre y solo el eco le devolvía el sonido. Surito, Surito, ¿dónde está Surito? No lo encontraba y estaba muy desesperado. Cansado de tanto buscar, se escondió en una rendija, una grietecita entre unas rocas y pegó su cabecita en la roca, avergonzado, y se puso a llorar. He perdido a mi mejor amigo cuando era mi responsabilidad. ¿Cómo pude creer que yo podía hacer algo semejante? Entonces, cuando ya estaba al borde de la desesperación, cuando de pronto desde lo alto de la roca se escuchó una vocecita. Era Surito. Sammy, ¿qué haces metido en ese hueco? ¿Estás practicando la lección número 1? Sammy se hizo aún más pequeñito dentro de la grieta de la roca. No estoy practicando ninguna lección. Esas cosas que te he enseñado no sirven para nada cuando se es tan chiquito como nosotros. Y todas las historias que te he contado son puras invenciones. No soy ningún valiente, Surito. Mira cómo te he puesto en peligro, confesó Sammy, nuevamente al borde de las lágrimas. Pero miren lo que le contesta Surito. Pero si nunca me perdí. Justamente porque me sirvieron tus lecciones de supervivencia. He estado practicando y mira dónde estoy. ¿Cómo habría podido subir hasta aquí sin tus lecciones? Sammy tuvo que admitir que Surito había aprendido a subir a las rocas
sin su ayuda. ¿Acaso te has olvidado de cómo me salvaste del hombre que me quería robar?, continuó Zurito. Fue el señor zorro el que lo asustó, no fui yo. Pero el que saltó y lo atacó fuiste tú. Y cuando te metiste a la huerta del hombre a buscar comida para mí, yo creo que eres la más valiente de todas las vizcachas. No necesitas enfrentarte a un cóndor o a un puma para ser valiente. A mí me basta con estar a tu lado para sentir que estoy a salvo. Y secándose las lágrimas, Sammy empezó a entender el verdadero significado del valor. Pero el sol estaba por esconderse y debían partir ya. El resto de la historia ya se imaginarán. Empezaron el regreso a la casa, pero el señor Vizcachón, que cuida de todas las vizcachas y especialmente de su hijito, había salido hacía rato a buscarlo y los encontró cuando ya se hacía de noche. Entonces los llevó de vuelta a la casa y se fueron muy contentos, los tres, volando por los aires, dando unos saltos tremendos, de roca en roca. Hop, 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 hop. Fueron saltando y llegaron hasta la cueva, donde los esperaba la mamá vizcacha con una deliciosa comida. ¿Qué había ahí? Había dentro de la casa tunas, flores y semillas deliciosas que les esperaban sobre la mesa. Mientras tanto, ellos no paraban de contar sus aventuras. No se puede estar más feliz, pensaba Sammy. No solamente comieron delicioso, sino que después mamá vizcacha le regaló un ponchito precioso que había tejido para él, a Zurito. Y luego se fueron a dormir, arrullados por la voz de la mamá que les contaba un lindo cuento sobre Zuris. Al día siguiente, papá Vizcachón y mamá vizcacha los ayudarían a encontrar a la familia de Zuri. Bueno, espero que les haya gustado mucho este cuento de vizcachitas y de Zuris y que se informen sobre los animalitos peruanos que están en peligro de extinción porque son muchos y necesitan de todos nosotros, especialmente de los niños. Gracias por escucharme.